Buenas tardes, estimados habitúes de nuestro programa Observatorio Internacional por la Radio Voz Andina Internacional de la Universidad Andina Simón Bolívar. Bienvenidos a su programa Observatorio Internacional. En esta ocasión vamos a examinar las relaciones bilaterales entre Ecuador y Colombia, sobre todo a partir del cambio que significó la creación de una tasa de seguridad de 30% sobre un conjunto de productos colombianos establecida por el gobierno ecuatoriano el 21 de enero del 2026, junto a una incremento sustancial de la tarifa de uso del oleoducto ecuatoriano que usan empresas o actores de Colombia. Entonces, para conversar sobre este tema, hemos invitado a la profesora Yamile León, que es académica de una universidad en Bogotá y que nos va a colaborar para entender este tema. Quisiera preguntarle en primer lugar, ¿cómo se percibió, cuáles son las percepciones prevalecientes en Colombia de este cambio o en las relaciones bilaterales? Adelante, Yamile, por favor. Buenas tardes, Marcos. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos los que nos escuchen. Fue una medida sorpresiva, fue una medida que no se esperaba, una medida dura. Han habido reacciones desde diferentes sectores, evidentemente todos teniendo muy claro que lo que le conviene más a los dos países, a las dos economías, es tratar de encontrar una salida que favorezca a los dos países y pues preocupación en los empresarios, en el gremio exportador, porque pues el impacto para la economía colombiana, igual me imagino que para, o no me imagino, igual para la economía ecuatoriana, que pues tenemos un comercio fluido, permanente, que se ha sostenido por mucho tiempo y que pues genera una cantidad de empleo y una situación como la actual, pues sí genera alarma en general en los sectores exportadores y empresariales. Ya. Sí, como usted señala, es una relación comercial de larga data Ujú. y ahí le pediría si nos ayuda a caracterizar esas relaciones en el sentido de que ha sido diversificada básicamente de empresas, no de los grandes empresarios, sino más bien de pequeñas y medianas empresas de todo el territorio colombiano, sobre todo del sur de Colombia, Nariño, Pasto, eh, y el, casi siempre ha sido deficitaria para Ecuador. ¿Qué nos podría decir al respecto? Sí, sí, ha sido, ese era uno de los, digamos, uno de los argumentos que esgrimía también el presidente Noboa. Es una relación que ha sido dinámica. Ecuador para nosotros es el sexto destino de exportaciones, ¿sí? Aproximadamente representa como el 3,7 de todas las exportaciones de Colombia. Hoy es el sexto destino de exportación. El año pasado tuvimos unas ventas a Ecuador aproximadas de 1.847 millones de dólares FOB. Entonces, hubo un decrecimiento con respecto al 2024 de 3,9, pero de todas maneras es una cifra importante, significativa, y son diversos los rubros, como usted decía, de lo que nosotros exportamos a Ecuador, pues en este momento, o bueno, hasta que antes de la guerra comercial, si se le puede denominar así, la energía ocupaba como el primer lugar con un 8% de peso en las exportaciones, los medicamentos de uso humano, azúcares químicamente puros, combustibles tipo querosene, ¿qué más? Café, obviamente, variedades de café sin descafeinar, ¿no? Entonces, una serie de productos que nosotros exportábamos a sí mismo. El Ecuador también nos enviaba productos, entre ellos, ¿cómo se llaman estos? Conservas de atún.
¿sí? Un rubro fuerte. También madera como en tablones. Esos son como los productos más destacados, como usted lo dice, las exportaciones, el valor están a favor de Colombia, pero de todas maneras, por la frontera, por la relación no solo económica, sino cultural, toda esta situación pues representa pues una tensión y pues de alguna manera un desquebrajamiento de las relaciones entre los dos países, ¿no? Ujú. Ahora, bien, sí, muchas gracias. El tema de lo que he escuchado yo a sectores empresariales en Ecuador, para algunos era un comercio que aportaba materias primas, por ejemplo, para medicamentos, la cuestión de textiles, hilados, tejidos o para Sí. confección acá. Y entonces sí. La pregunta sería, el hecho de la interdependencia comercial, que como usted lo señaló, viene de larga data, y que se deterioró en parte y se volvió más negativa para Ecuador, porque el Ecuador redujo sus exportaciones petroleras hacia Colombia, que era como usted lo ha dicho, un principal componente. En términos, para tener muy claro el panorama, las exportaciones de energía eléctrica desde Colombia, ¿constan en esas estadísticas o son aparte? No, sí, hacen parte de las estadísticas. Cuando, digamos, Analdex, el DANE, bueno, el DANE produce las estadísticas, ¿sí? Analdex es un gremio exportador Ujú. y en sus estadísticas, claro, la energía eléctrica es, digamos que el año pasado fue fue el principal, fue el rubro principal de exportación hacia Ecuador. Entonces, ese rubro había crecido el año pasado, 2025, más bien tenía un 8% sobre el peso de toda la exportación a Ecuador. Entonces, Ya. sí es como la principal exportación que se venía haciendo hacia Ecuador. Ya, y esa es energía térmica de generación privada, básicamente del departamento de Nariño, o viene de otra parte, No, son varias empresas. Lo que pasa es que acá el sistema interconectado de Colombia lo maneja una empresa, bueno, es como un conglomerado que se llama XM y ahí, digamos, es como el administrador de la energía, si se está generando solamente para exportar energía térmica y ahí hay varias empresas, pero básicamente quien coordina, quien produce, cuánto da para la exportación a Ecuador, etcétera, es este conglomerado que se llama XM, que es allá. quien administra como el sistema interconectado de Colombia. Y sí, es varias empresas, están las empresas públicas de Medellín, pero también están otras empresas privadas. Ya. Ahora, ¿y qué opinión le merece el tema o sea, cuáles fueron las motivaciones principales que llevaron a Ecuador a este tipo de medida? Pues el 23 de enero de este año lo que argumentó el presidente Noboa fue la falta de cooperación en términos de seguridad para desarticular el crimen organizado y los conflictos, los cultivos ilícitos, perdón, en la frontera. Falta de cooperación del gobierno colombiano, señaló el presidente Noboa. Ese fue como su argumento central. Y si podemos mirar el viernes pasado, bueno, ya lo miraremos más adelante, pero hubo la primera reunión este 6 de febrero pasado. Ya más adelante lo miraremos, pero en las comunicaciones se deja ver que la reunión giró en torno a varios temas, una integralidad de temas, pero el argumento central que esgrimió Noboa para imponer estas medidas fue la falta de cooperación a nivel de seguridad por parte de Colombia. Ahora, usted es especialista en el tema seguridad, trabajó su tesis de maestría y entiendo que también estaba en su tesis doctoral en el tema seguridad. Em, y conoce muy bien lo que fue el Plan Colombia y su aplicación. Entonces, ¿qué asidero desde la perspectiva colombiana tienen estos reclamos de
abandono de la frontera, de no presencia militar, de falta de celo en el control de los flujos, tratándose de una frontera bien grande, casi 800 kilómetros de frontera. ¿Cómo se vio este tema desde allá de Colombia? Pues yo creo que aquí uno lo puede mirar desde como dos ángulos. Eh, Ahí siempre ha habido, históricamente, tenemos que reconocer que ha habido algunas fallas en el tema de control fronterizo, ¿sí? Por parte de Ecuador. Yo residí en Ecuador y sé que este reclamo o este problema de falta de control y de vigilancia en la frontera sur de Colombia ha sido como un tema recurrente en las relaciones con Ecuador. Entonces, muchos analistas, incluso ecuatorianos, señalaban estos días que en la frontera se puede, no sé si ustedes claro, ustedes lo deben haber visto porque son medios ecuatorianos que captaron incluso en frontera presencia de guerrilla colombiana, banderas del ELN, etcétera, en veredas que están muy cercanas a la frontera. Entonces, sí hay que reconocer que han habido fallas en el control y en la presencia estatal en zona fronteriza con Ecuador. Digamos que Ujú, ese es un tema puntual que ha sido recurrente en la historia de las relaciones colombo-ecuatorianas. eh, pero creo que esa es una parte. Pero también hay otra parte que es mirar el conflicto o lo que está pasando en Ecuador desde los años 2000. Los carteles de narcotráfico mexicano empezaron también a estructurar e incursionar en Ecuador, ¿sí? ujú, Empezaron a contratar logística para el tráfico y la distribución de drogas, porque antes un poco se servían de todos los carteles colombianos, pero a partir de los 2000 hubo como eh, una transformación de alguna manera y empezaron a incursionar los carteles mexicanos en el Ecuador, como le digo, para contratar muchos temas logísticos a través de estos grupos delictivos, como los choneros, los lobos, ¿sí? Que son delincuencia que tengo entendido que empezó como una delincuencia común, ¿sí? Pues ujú, Estados Unidos ya los incluyó en su lista de grupos terroristas, pero en los años 2000 empezó a darse como esa serie de acercamientos que han ido de alguna manera evolucionando y hoy se han transformado en grupos mucho más fuertes, más sólidos, como los lobos, ¿sí? Que controlan mucha de esa logística y que han sido apoyadas y que tienen presencia el cartel de Sinaloa y el cartel de la nueva generación en Ecuador. Entonces ujú, también, y no, digamos, no se dice desde Colombia, sino Inside Crime o CNN, que han hecho reportajes, estudios ujú, sobre lo que está pasando un poco a nivel del tema de seguridad en Ecuador, se registra la presencia de estos carteles que un poco también cambian el panorama y la dinámica de lo que había sido hasta ahora el papel de Ecuador en el tráfico de drogas, porque si nosotros nos remontamos un poco a los 90 o a inicios de los 2000, el papel del Ecuador había sido un país de tránsito, ¿sí? Un ujú, país de tránsito por donde pasaba pues hacia el Pacífico, por los puertos, la cocaína o las diferentes sustancias que se exportaban ilegalmente hacia afuera. Entonces, sí veo, yo percibo que sí hubo un cambio en la dinámica del papel que viene desempeñando Ecuador y que esa presencia de esos grupos delincuenciales, poderosos, que han desestabilizado de alguna manera la sociedad ecuatoriana, también entran a jugar un papel acá. Entonces, si bien es cierto, que hay falencias en el tema de seguridad en la frontera,
también eso se ha acrecentado, el tema de seguridad, la conflictividad en el lado ecuatoriano por la presencia y por la dinámica de estos grupos que le acabo de mencionar, que han tenido disputas internas como usted recordará, los choneros, luego entraron los lobos y hubo una alianza con otras agrupaciones para un poco acabar con los choneros y que eso desencadenó en una serie de crisis carcelarias, etcétera, o todo un recuento del tema de seguridad, pero que básicamente ahí detrás se mueve mucho el tema de logística para el narcotráfico. Ujú. Perfecto, sí. Vea, ahora, ¿y qué le parece, qué opinión se tiene en el lado colombiano con respecto a que básicamente tomara casi 15 días hasta que efectivamente se logró realizar la primera reunión bilateral? Pues desde el sector de los gremios, desde el sector de la producción, esa reunión se pedía, siempre se ha pedido que se llegue a un acuerdo lo antes posible. El sector camionero, muchos sectores que se han visto afectados a nivel económico con toda esta crisis o guerra que se viene dando a nivel comercial entre los dos países. Sí había preocupación porque no se avanzaba hacia el tema de la reunión, pero creo que hubo varias cosas que agendar antes de esa reunión y pues cómo se vio con preocupación porque no se generaba la reunión que como efectivamente se llevó a cabo el pasado viernes 6 de febrero. Igualmente, Novo habló de la imposición de los aranceles a Colombia y de la subida del precio del transporte a través del oleoducto de ustedes. Eso lo habló el 23 de enero. Y Bien. eso también coincidió con la visita del presidente Petro a Estados Unidos, donde pues vale señalar que pidió la intermediación de Trump para, pues ustedes que, bueno, a nivel de gobierno son tan cercanos a la administración Trump, él pidió la mediación para tratar de resolver este conflicto pues de manera diplomática, ¿no? Mm. Vea, Conflicto económico. así es. Vea, ahora, según refirió la prensa en estos días, el informe un poco de la reunión de la semana pasada, em, se hablaba de algunos aspectos que me parece que vale la pena tener su opinión al respecto. O sea, el uno es que, por ejemplo, se han asumido compromisos en el plano energético por el lado ecuatoriano, por el lado colombiano, perdón, de eliminar la restricción o sobre la venta de energía. O sea, es claro que en ese segmento del comercio bilateral, Ecuador tiene una debilidad por que se ha visto aminorada quizás por la magnitud de las lluvias en estas últimas semanas, pero que cuando hay algún problema de reducción del caudal de los ríos en la sierra, dependemos más. Entonces, ese compromiso aparentemente se habría asumido por parte del Ecuador. O sea, eliminar la restricción sobre levantar la suspensión de la exportación de energía eléctrica al Ecuador por parte de Colombia y retomar los contratos financieros entre agentes privados, mientras que en el lado ecuatoriano se comprometía a revisar la tarifa del uso del oleoducto. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, la reunión versó sobre muchos temas a nivel energético, pues esos fueron como los compromisos, pero pues un poco revisando el tono de los comunicados, digamos que son ¿cómo me hago entender? Lo que yo quiero decir es que me parece que quedaron en compromisos, en formalidades de estudiarlas, porque Colombia venía analizando la posibilidad, no la posibilidad, venía trabajando en cambiar la forma en cómo se vende la energía que está pues mediada por estos contratos bilaterales
de energía con particulares y que son contratos de corto plazo que no dan ninguna estabilidad, que Ujú. el precio se fija según la oferta y la demanda, lo que haya ese día. Ya, Entonces, lo que vaya necesitando Ecuador, y se estaba pensando en transitar hacia un esquema mucho más continuo, menos, como menos inestable, en donde más de largo plazo, ¿sí? Donde se mm, negociaran precios y otra cosa, pero entonces lo que entiendo es que esta reunión dio como resultado el compromiso, ahí es donde va mi duda, si ese compromiso, porque no sé, he leído las notas de comunicación oficiales de los dos gobiernos, porque no podemos saber más allá así es. de lo que salió en cada una de las dos cancillerías, y se comprometieron a eso, Mm. a levantar esa suspensión de exportaciones. Sin embargo, pues cuando uno lee el comunicado de la Cancillería ecuatoriana, ellos detallan a un nivel pues desagregado los compromisos a los que llegó tanto Colombia como Ecuador. En el caso de Colombia, el comunicado es un poco más amplio, más escueto, y Mm. se habla de lo que se le solicitó a Ecuador, que fue suspender eh, el arancel del 30%. 30% para las exportaciones. Y frente, ahí es donde yo encuentro como, decía, hasta dónde es tan sólido ese compromiso o a qué nivel de compromiso se llegó. Eso solo lo podrán decir las personas que acudieron a la reunión y no han, y del lado colombiano también estuve revisando un poco el lado ecuatoriano, no se ha salido públicamente a hablar mucho porque obviamente están en temas de negociación con declaraciones, no pueden de pronto dañar las negociaciones que se hayan venido dando, pero yo siento, por ejemplo, del comunicado del lado colombiano, como le digo, fue mucho más escueto, señaló que se trataba de buscar un arreglo. Y básicamente lo que la Cancillería de Ecuador dijo fue, perdón, de Colombia dijo fue, le solicitamos a Ecuador em, levantar el arancel del 30% y evaluar la medida del aumento del 999% en el precio del transporte del petróleo por el oleoducto. Pero al ver que no sé, que la Cancillería ecuatoriana, pues la delegación ecuatoriana en sí, señaló que no se iban a levantar ese 30%, sino que se iba a estudiar la posibilidad de levantar ese arancel. En ese Mm, momento, la Cancillería colombiana pues señala que frente a esa posición, pues se ve en la obligación de sacar el decreto en donde se graban, ya hay una lista de los 73 productos que se le van a aplicar también 30% desde Colombia, pero no se ha sacado el decreto. Hace poco antes de conectarme estuve mirando en el Ministerio de Comercio a ver si ya había salido el decreto en el cual se oficializa pues esa tarifa de 30%. Ya salieron los productos que las partidas y subpartidas que serían eh, objeto de ese 30%, pero el decreto no ha salido. Entonces lo que hizo en el comunicado Colombia es decir, se va a expedir el decreto para aplicar el 30% a los productos ecuatorianos, y se llevará una demanda por violación la al comunidad acuerdo andina. de Cartagena ante la CAN, ¿sí? Ujú. Sí, sí. Entonces, digamos que en ese sentido, em, el comunicado de Colombia habla sobre la cooperación que se va a dar. El ministro de Defensa expuso como las acciones bilaterales que se han llevado a cabo. Habló de que se ha priorizado la frontera sur para desarrollar acciones de seguridad. Digamos que esa frontera está priorizada en el tema de seguridad, señaló el ministro de Defensa. Sin embargo, en ese comunicado, como yo le digo, al verse que no, que Ecuador no, en esa reunión, después de esa reunión, no suspendió la resolución del 30% para los productos colombianos, pues un poco en términos de reciprocidad, ya se señaló que se va a sacar el decreto que grava los productos y se va a llevar la demanda ante la CAN.
Estaba revisando también porque hasta ayer no estaba ahorita en la CAN a ver si ya había llegado esa demanda y en qué términos, pues por violación al libre comercio, ¿no? A la Ujú, posibilidad de ujú. comerciar libremente, pero no ha salido el decreto y no se ha llevado la demanda hasta hoy. Decían que ayer la iban a presentar, pero por lo menos en términos, y le estoy preguntando a alguien y me habían dicho que no se conoce que todavía la haya presentado Colombia ante la CAN. Yo creo que también eso es un poco para Bien, dar un pues, respiro a las negociaciones, pero pues ese es el panorama, ¿no? ya, pero una cuestión para ver si quedamos claros. O sea, en Rumichaca, en la frontera, Ecuador está poniendo 30% a los flujos. ¿Qué ha generado eso en términos del movimiento de mercancías por la zona fronteriza? ¿Se ha mantenido? ¿Se ha reducido drásticamente? ¿Están aplicándose ya esos aranceles de 30%? Porque entonces, si yo le entiendo, por el lado colombiano, se ha amenazado con 90 productos y se ha amenazado con la demanda setenta y lacal, tres sí. 73 productos, pero todavía no se efectiviza. Es lo Lo que que... pasa es que no ha salido el decreto. Estaba yo leyendo una nota del Ministerio de Comercio y lo que yo tengo entendido es que de Colombia hacia Ecuador, o sea, los que vienen de Ecuador a Colombia, esos todavía no se les está aplicando. Pero todo lo que en la frontera, todo lo que va terrestre, ahí sí se está aplicando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuál ha sido el efecto? Filas largas de camiones esperando el paso. De hecho, se empezó a hablar de la posibilidad que también se estudió en la reunión de que los camiones ecuatorianos puedan entrar libremente al territorio colombiano sin necesidad de hacer transbordo en Rumichaca, pero eso trajo la reacción inmediata del gremio de camioneros acá en Colombia, porque obviamente eso afectaría fuertemente la actividad económica de ellos. Claro. De hecho, ese es uno de los compromisos que se señalan que Colombia quedó de estudiar, pero ya desde que se empezó a hablar de la posibilidad de que los camiones ecuatorianos transiten por territorio colombiano sin hacer el transbordo, eso ya generó un malestar y protestas del gremio No, pues camionero en Colombia. es que ese es un tema viejo, por lo menos Ujú. de 2 décadas atrás, Exacto. igual que el del alcohol, ¿no? Del flujo del alcohol. Desde la comunidad andina, por lo menos 25, Ujú. 30 años, que ese problema. Exacto. Entonces, mire, pero leyendo entre líneas, tanto por el principio de los acuerdos, los compromisos adquiridos, cuya efectividad ya ha puesto usted en duda, o su aplicación efectiva al menos, parece que el Ecuador está manejando una estrategia bastante dura de negociación. Sí, 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 exactamente. Estaba metiendo toda la presión posible y la presión, lo económico es un punto muy sensible porque las exportaciones hacia Ecuador es nuestro sexto destino de exportación y tocar Claro. ese punto pues genera mucha presión para el gobierno colombiano, Ujú. No, pero pero en el lado ecuatoriano también ha habido lo propio, o sea, claro, los agricultores arroceros de la costa, claro. para los cuales Colombia es un producto, un mercado importante, quizás Ujú. pero amplísimamente el principal, porque es un comercio históricamente, pero así desde hace un siglo casi, un comercio Exacto. básicamente bilateral. Ellos estaban preocupados, pero hasta aquí, que se sepa por el lado ecuatoriano, no ha habido. Vea, pero una cosa de lo que usted señala es, y que me parece interesante pasarnos a conversar, o sea, antes incluso de la comunidad andina, de la formalización de acuerdos y cosas, en el plano bilateral existe desde hace décadas la CONBIFRON, la Comisión Bilateral Fronteriza, que, Binacional. binacional, que plantea la cuestión de coordinación, no solo en planos comerciales, sino en una serie de campos. Ese aparecía como un espacio grande de ampliación, profundización, no solo en dirección con Colombia, sino igual era con el Ujú. lado peruano o de la integración fronteriza. ¿Qué nos puede decir al respecto? Pues en este tema,
yo no he visto por lo menos lo que del acceso que se tiene a la información que la Convifron, bueno, estas comisiones en la reunión seguramente hubo delegados, ¿sí? En la reunión binacional, pero no he visto como un posicionamiento oficial de la comisión en sí. Yo creo, Marco, que en este momento, por la complejidad del momento, por la complejidad de la situación, en este momento creo que están siendo muy cuidadosos de lado y lado, por lo menos a nivel institucional, para dar declaraciones, para asumir de pronto alguna posición. Las declaraciones, las posiciones que yo he oído Ya. más en Ecuador que en Colombia ha sido desde el ámbito académico, empresarial, desde los analistas, pero en el institucional ha sido como muy... reservado. Y creo, y estoy segura porque están en un proceso de negociación. Entonces, la Convifron es una instancia que podría convertirse en un actor importante para esta mediación porque la Convifron trabaja en diferentes áreas, culturales, económicas, de salud, Ujú. en muchas áreas, y creo que podría ser una instancia importante. Sin embargo, creo que se tiene que definir primero a nivel un poco superior lo que va a pasar en este sentido, porque usted decía, Ecuador está utilizando una estrategia fuerte y coincidimos. Creo que Ecuador está utilizando la estrategia de 100% no van a ceder hasta que no haya como lo que ustedes consideren, o más bien el gobierno considere, una atención a las solicitudes en diferentes áreas, porque para ellos, para ustedes más bien, no solamente el tema económico fue el arma para negociar, pero es más el tema de lo que, según los argumentos de Novoa, es un tema básicamente de seguridad, ¿no? Que no solamente en la reunión se trató el tema de la frontera, sino también el manejo, por ejemplo, de todos los detenidos colombianos que hay en Ecuador, el tema de cómo trasladarlos hacia Colombia, la revisión de varios casos que Ecuador venía solicitando por varios años, más o menos 722 casos de expedientes de ciudadanos colombianos que están allá en Ecuador. Y entonces creo que esta es una, digamos, una negociación que incluye varios temas: seguridad, energía, ¿sí? El tema de cooperación judicial, ¿sí? Entonces, la erradicación misma de los cultivos es una serie de medidas que creo que por el panorama actual, Ecuador no está dispuesto a ceder tan fácilmente, porque vuelvo a los argumentos de Novoa, el tema es de seguridad, de cooperación. Sin embargo, en la visita y pues de acuerdo con las comunicaciones, el ministro de Defensa pues expuso una serie de acciones que se han dado a nivel bilateral. Con capturas, incautaciones y manejo de seguridad en la frontera. Sin embargo, pues creo que es un tema que sí, que es una presión fuerte hacia Colombia y que en este momento pues estamos como en el punto de toda negociación esperando pues la reacción del otro. Por ahora estamos, Ecuador va a estudiar la medida de levantar el 30% y por el otro lado Colombia pues ya señaló expedir el decreto para imponer efectivamente el 30% de los aranceles y presentar la denuncia ante la demanda. Ujú. Ya, ahora, en realidad, la comunidad andina no está precisamente en las mejores horas, pues, desde incluso antes de la pandemia, pero hubo un intento que a mi modo de ver era destacable de manejar regionalmente el tema o los temas relacionados con la seguridad, como diálogos bilaterales. La decisión 922 que se emitió por parte de la Secretaría General de la Comunidad Andina en febrero del año 2024, me parece, apuntaba a dar respuestas regionales a eso. Y de lo que yo conocía, el documento ese
esa resolución fue impulsada básicamente por Ecuador y Perú, pero de lo que yo conozco no o ha tenido mayores resultados, mayores avances. No tengo idea, pero entiendo que, claro, los temas más individuales, las preocupaciones propias de cada uno de los países miembros han hecho que no se dé gran atención a esta posibilidad, decisión para instrumentarla, para hacer observatorios del análisis de la región, para hacer, compartir información o de inteligencia, de aduanas, etcétera, un poco de temas que parecían muy importantes. Desde la perspectiva colombiana, ¿por qué eso no ha avanzado? Pues teniendo en cuenta la importancia de los esquemas de integración regional, lo valiosos que son, lo que pueden aportar, a mí me parece que no solamente en esa decisión, sino en muchas otras decisiones de la comunidad andina, porque si uno revisa las decisiones como todo el conglomerado de normatividad, por decirlo de alguna manera, que tiene la comunidad andina, hay muchas cosas interesantes, pero yo sí creo que más allá de expedir y expedir decisiones, normas, para mí, y yo creo que podría decir que para mucha gente que conoce el tema de la integración andina, la cuestión es de voluntad política. Y no es como repetir, ay, la voluntad política, pero es en realidad la decisión puede ser muy interesante, puede trazar rutas que pueden sonar como buenas alternativas para salir adelante en muchos temas, seguridad, cultura, el tema que sea, pero el punto viene en el momento en que esas decisiones no logran ponerse en marcha y es porque pues yo creo, esto sí es una posición muy personal, que desde hace harto, como usted dijo, no está pasando sus mejores horas Lacan y un organismo que no está pasando por sus mejores horas a nivel interno, no sé cuál sea su fuerza y poder político, su poder en sí de influencia dentro de sus mismos miembros, ¿no? Mm, Entonces, si hay problemas internos, creo que eso se ve reflejado a la hora de llevar a cabo la implementación de todas esas decisiones. mm, Porque, mire, si en este momento se está violando con este tema de los aranceles, se está violando el mismo acuerdo de Cartagena, entonces de ahí para abajo podemos esperar cualquier cosa. Y creo que el tema de la seguridad ha sido siempre un tema muy delicado, muy complejo. Acuérdese por allá por los años 90 2000 la mitad de los 2000 que se hablaba y se tenía mucho miedo a cualquier estrategia de tipo regional porque se confundía con la regionalización en ese momento del conflicto colombiano. Entonces siempre el tema de manejar conjuntamente, prefiero así decirlo y no regionalmente, siempre se ha como visto cubierto por esta sombra de la regionalización, ¿sí? Ahí como que mm, se mezclan un sinnúmero de conceptos, de cosas, entonces siempre que se habla de tratar regionalmente el problema, el tema de la seguridad, que en ese momento, noventas, 2000, era un tema, entre comillas, casi exclusivo de Colombia, pero hoy justamente por la importancia, por el dinamismo, del crimen organizado por las redes, por la tecnología, ya no es una cosa que solamente pueda creerse que es de un solo país, sino que simplemente es un tema regional. Entonces, de verdad que tendría que haber una voluntad y eso suena como muy idealista, como muy... Pero yo creo que lo que ha faltado es un tema de voluntad política y de ver más allá del interés individual de cada país, cada gobierno está concentrado en sus temas individuales, ¿sí? mm. Mire que estas apuestas fuertes o que nos llaman la atención a nivel binacional es cuando hay una crisis, porque si no Así es. antes, exacto, ahorita porque estamos hablando de Ecuador y Colombia, porque hay una crisis que va a uno de los temas más sensibles, que es la economía, rayita seguridad.
Entonces, ujú, en ese momento es donde se empieza a hablar, pero de resto me parece a mí, desde un punto de vista crítico, que Lacan ha estado medio pasivo. Creo que el papel de sacar, ¿cómo se llama?, decisiones, resoluciones, ha sido como, se ha tomado muy en serio ese papel. Pero eso más, eso eso es una parte del trabajo, pero lo ujú. más duro de eso es la implementación. Y creo Ya. que sería muy interesante hacer una investigación, desconozco, tal vez ya haya de un número selectivo de decisiones de Lacan, cuántas en verdad se están implementando, Ujú, ujú. porque es que ahí es donde radica el problema. Y claro, si todos los gobiernos están cada uno focalizados en su país individualmente hablando, los espacios, si no hay voluntad política para hablar seriamente de, del otro país, de integración, de binacionalidad o de integración regional, pues quedan muy reducidos esos espacios. Ujú. Sí, sí, o sea, el tema se ha discutido eso incluso al nivel teórico, señalando que el tema, que el proceso andino no superó la intergubernamentalidad, que los espacios de supranacionalidad solamente se redujeron a un puñado de temas más bien de carácter privado, de patentes, problemas de comercio, que han sido tratados tradicionalmente por el Tribunal Andino de Justicia, de demandas allí, y que es el pequeño espacio de supranacionalidad en la región, pero que está muy, muy acotado y nunca ha topado el tema este del que ahora estamos tratando, preferencialmente. Una, dos, pero dentro de los análisis teóricos igualmente se ha planteado desde las últimas 2 décadas del siglo pasado al menos, el tema de la transnacionalización y de que las relaciones internacionales, no solo en temas económicos, sino en temas culturales, políticos, de cooperación, etcétera, involucran crecientemente a un gran número de actores y que esa transgubernamentalidad, esa posibilidad de abordar con todos, con la participación de todos esos actores, es verdad, pero en la práctica no, tampoco en este caso ha operado, al menos en sentido positivo, más bien está operando en el sentido negativo, o sea, estos flujos transnacionales entre los dos países han adquirido un carácter distorsionante de las relaciones y que han llevado al problema actual. Entonces, la pregunta es, sí, Lacan, efectivamente, la General y también la presencia de los gobiernos de la región no han creído la posibilidad de utilizar esta instancia para tratar de mediar, por ejemplo, o de lograr un- una tregua y un tiempo de negociación, o que es elemental, es de lo más sencillo y implicaría asignar un rol más activo a la región, a los mecanismos regionales. Bien, ahora, entonces, eso no ha ocurrido y por eso estamos acá. Ahora, ya con miras a la resolución de este tema, o sea, una exigencia, por ejemplo, de que se incremente físicamente o numéricamente la presencia de tropas en la región, o no sé, me parece que difícilmente se va a lograr en el corto plazo, más aún en casi un periodo casi preelectoral en Colombia. Entonces, y, ¿en qué medida también en la conversión de las interdependencias comerciales en instrumentos de conflicto, en lugar de herramientas de cooperación y de negociación y de relacionamiento bilateral, está repitiendo en el plano regional dinámicas que están operando en el plano global y que nos han llevado a una conflictividad muy alta, ¿no? Entonces, eso es si quiere, un aterrizaje de las tensiones geopolíticas también en el territorio sudamericano, en el marco de la agenda de seguridad
y de defensa, las agendas de seguridad y de defensa que el gobierno norteamericano ha emitido en noviembre, diciembre del año pasado y ahora a comienzos de este año. ¿Cómo le ve usted ese tema? Pues sí, es que como en todo, no solamente a nivel económico, sino en general las interdependencias siempre son un factor que puede generar conflicto justamente por la misma interacción que se da en este caso a nivel comercial. Bueno, no solamente comercial, Ecuador y Colombia tienen una Mm, relación, una interdependencia que va más allá de lo económico, ¿no? Y son naciones que históricamente tienen una relación que se ha mantenido, que ha tenido momentos críticos, como cuando el bombardeo en la zona de Ecuador durante el gobierno de Uribe, como este momento. Yo creo que sí, evidentemente la interdependencia genera como estos puntos críticos, pero me parece que también se tienen que tomar, digamos, tratar de alguna manera de encontrar esos mecanismos que puedan ayudar a salir de este momento de conflicto, porque es que en un mundo globalizado como el que estamos, o sea, por ejemplo, yo ahorita pensaba en estos días en esta guerra comercial, en caso de que no se llegue a ningún acuerdo, pues inmediatamente se empiezan a mirar alternativas, ¿sí? así es. Entonces, alternativas, y por ejemplo, China ahí juega un papel eh, muy importante a la hora de generar como una sustitución de proveedores, ¿sí? Para ambos países, ¿sí? Y eso va en detrimento del empleo, de la dinámica económica de los dos países, ¿sí? Entonces, cuando usted se refería a Lacan como una instancia para que podría ayudar a dinamizar eso, yo soy muy escéptica, no solamente de Lacan, sino de algunos esquemas de integración que son abiertamente intergubernamentales, donde creo que muchos sufren de un anquilosamiento, una burocracia Ujú. muy lenta, en donde para usted poder tomar una decisión dura meses. Y eso, esa estructura va en contraposición a la rapidez, a la inmediatez en la que estamos en este mundo tan globalizado y tan inmediato de hoy. Entonces uno no puede, digamos, buscar que la solución sería excelente y ojalá Lacan esté analizando ese tema de ser un mediador real y efectivo en esta controversia entre, o en esta guerra comercial entre Colombia y Ecuador. Sin embargo, no solo Lacan, sino como todos estos mecanismos intergubernamentales diplomáticos tienen ese serio problema. Todo es demorado, ¿sí? Porque no se pueden tomar decisiones solamente al alto nivel, ¿cierto? Entonces, por eso el transgubernamentalismo, que no es una instancia en sí, sino que es una dinámica en donde se negocia bajo otro esquema más horizontal, más de base, donde la relación entre las personas que están negociando, en este caso funcionarios, se da a otro nivel. Son formas de mecanismos que pueden agilizar situaciones conflictivas como esta. Sin embargo, pues este es un tema, es una guerra comercial que se está dando y que empezó desde la más alta instancia que fue la presidencia, porque quien pues tomó la decisión evidentemente de imponer el arancel fue desde la presidencia ecuatoriana, ¿no? Entonces creo que sí es algo muy característico de la interdependencia que se vuelva como que pueda constituirse en un elemento de conflicto, pero la interdependencia es necesaria. Hay dinámicas de la relación binacional que han sido muy exitosas en la frontera a nivel cultural, esta relación comercial que ha estado por muchos años. Entonces, creo que no se trata de dejar de ser, que creo que es muy difícil, interdependientes, sino encontrar ese mecanismo. Y yo creo que ahorita el tablero está como Ecuador habla de los compromisos que asumió Colombia. Colombia todos estamos expectantes de la respuesta si en realidad se va a demandar ante la CAN. Bueno, cuando entre la demanda ante la CAN, miremos qué pasa, ¿sí? Porque también, ¿qué pasaría?
si en los tiempos que se tome la demanda, la decisión fuera a favor de Colombia, sí que Ecuador tenga que restablecer, podría ser una decisión de yo no acepto eso, me voy, ¿sí? Ajá, ujú, Entonces, digamos que esos son los intríngulis, son los bemoles de una asociación, de una integración, de una, como es la CAN, porque ¿qué tanto va a pesar esa demanda en que Ecuador pueda ceder en esta disputa? ¿Sí? ujú, ¿Cómo va a pesar si es que efectivamente Colombia hace efectivo el arancel? ¿Sí? De 30, como le digo, las partidas ya están, ya definieron las 70, las 20 partidas y 73 subpartidas que entrarían a grabarse en esta guerra, con 30% también en este sentido de reciprocidad. ujú. Entonces, digamos que Hay, sí. hay una pregunta, o sea, ¿llegó a existir, que se ha publicado en la prensa colombiana un listado de X número de productos que son los afectados? ¿Cuántos son y cómo y cuáles son? No en la prensa colombiana, es decir, porque pues la prensa puede, sí, la prensa lo publicó, pero el Ministerio del Comercio, Novoa, decide imponer este arancel el 23, creo que se hace efectivo el 24, 21. Ujú. se hace efectivo el 23 o No, 24. decían que entraban en vigencia, pero el 1 de febrero, ¿no? Ah, el 1 de febrero, sí, sí, pero no, perdón, estaba confundida con lo del el cobro al oleoducto, sí, que sí fue inmediato, el cobro por la subida de precios, pero sí, el arancel empezó a regir el 1 de febrero y desde, creo que como el 4 o 5, el Ministerio de Comercio Exterior publicó en su página una lista de las 20 partidas, 73 subpartidas que serían las objeto de gravamen por parte del gobierno colombiano a productos que entran al Ecuador. Entonces acá nos dan pues la subpartida y la descripción de la partida, que pues son los arroces, los frijoles, el aceite, alcohol, insecticidas. Fungicidas, bueno, es una lista larga, miremos la segunda página, tubos soldados, calzado impermeable, papel semiquímico, ¿qué Esas son, más? perdón, partidas de exportación ecuatoriana que tienen Esos son los productos ecuatorianos que tendrían las subpartidas ecuatorianas que que tendrían tendrían el treinta por impuesto, ciento. exacto. Pero Cuando lo ve. Ujú, como le digo, no solo la prensa, sino la misma Cancillería, después de la reunión del viernes, dijeron que iban a expedir, pues eso no lo expide la Cancillería, sino el Ministerio de Comercio, ¿no? El ya, decreto para el impuesto, ya, pero perfecto. no ha salido. Vea, pero los productos digamos, los productos colombianos que Ecuador graba con 30%, ¿cuántos son y qué tan significativos son? Han Porque, dicho, perdón, porque ujú, diciendo en general, o sea, al ser para Colombia, como usted nos ha dicho, el sexto mercado de exportaciones y con un saldo positivo casi cercano a los 1.000 millones de dólares, ujú. entonces podríamos afirmar que para Colombia es más sensible. No, claro, por la diferencia, digamos, por la diferencia no solo en volumen, sino en Valor. cantidad, en dinero. Claro, la afectación es más fuerte para Colombia. Claro, porque tenemos la exportación de energía, los medicamentos, esos son como los más exportados. Entonces se señalaba que azúcares, que combustibles como el querosene, vehículos para transportes de personas, todos los derivados del café. Son muchos productos, bueno, decían que alrededor de 20, no había como una lista específica, pero se señalaba que eso, la energía, los que le acabé de nombrar, eran como los más afectados, pero en total son como aproximadamente unos 20 productos. Yo no he visto, no encontré como la lista oficial, así como la encontré Ya. en el Ministerio de Comercio de Colombia, para los productos ecuatorianos, pero sí, son varios los productos, sí.
Ujú. Ahora, ya para ir terminando, ¿y usted cómo ve la solución posible? ¿Cree que esto va a mantenerse más de todo el mes de enero o todo un trimestre? Como usted dijo, los procesos ante la comunidad andina son muy lentos. Entonces, el hecho de que el gobierno colombiano no haya ah, publicado su lista y comenzado a aplicarla, demuestra que también, o sea, tiene una voluntad de negociar y de tratar de evitar el escalamiento, pero que no le ha dado resultado por cuanto o lo que se sale y se conoce de las negociaciones muestra que ya se comprometió a restablecer las exportaciones de energía, que para el Ecuador era una de las cosas más sensibles, más sensibles. Entonces, también está manejando en forma curiosa la negociación. Claro, pero bueno, ahí hay que tener en cuenta que ahorita un poco Ecuador tiene la ventaja de que en este momento no son deficitarios de energía, en este momento, por la Mm, coyuntura actual. Eh, Faltaría ver que si en este momento las condiciones de abastecimiento de la economía ecuatoriana de energía no fuera la óptima, el panorama sería distinto, ¿sí? Entonces, claro, no ha expedido el decreto y no lo expidieron, la reunión fue el viernes y hoy ya estamos a miércoles y el decreto aún no ha salido, ¿sí? mm, La demanda, formalmente que se conozca noticia de que se ha presentado o no se ha presentado, yo creo que un poco también son elementos de disuasión de parte del gobierno colombiano, que sí tiene la intención de negociar, pero en este momento, digamos, todos los compromisos con los que, o todas las cosas con las que se comprometió con Ecuador, no son cosas que se puedan resolver de un día para otro. ¿Sí? Además, por ejemplo, en, para lograr mover se tiene que hacer un acuerdo donde se firme, ¿cierto? Para levantar esas medidas tiene que haber un acuerdo firmado, porque eso fue una de las cosas que dijo la Cancillería ecuatoriana, ¿cierto? Tiene que haber un mm, acuerdo firmado para poder, bueno, van a estudiar la medida, la posibilidad de levantar esas medidas, pero todo eso que se pide a Colombia, por ejemplo, uno de los puntos concretos de seguridad, aparte de patrullaje en la frontera, reforzamiento de la seguridad en la frontera, fue la revisión de 722 casos de personas colombianas que están detenidas en Ecuador. Y la bien. Cancillería colombiana se comprometió a revisarla en menos de 3 meses. Es decir, ahí Mm, viene mi punto. Ecuador solamente con el compromiso de Colombia y con que inicie el proceso de revisión, le va a bastar a Ecuador para levantar las medidas no, no creo. o va a esperar a que efectivamente esos 722 casos, por lo que señala la Cancillería ecuatoriana que ha venido reclamando hace más de 2 años, va a esperar a que Colombia les dé una resolución efectiva a esos 722 casos, o por ejemplo, si Colombia se compromete a llevar tropas y efectivamente lleva las tropas, ¿cuál va a ser el término para decir que sí cumplió? Porque las puede llevar hoy y luego retirarse. Yo sé que el Sí. compromiso de este presidente es serio, que es del presidente Petro, pero ahí sí faltan como, yo creo que la negociación está en un momento de donde cada uno se está posicionando, ¿sí? Falta Mm, ver si la solicitud que hizo Petro a Trump de intervenir, al presidente de Estados Unidos, de intervenir como mediador en este tema, se lleve a cabo o no se lleve a cabo. Él dijo en una entrevista, el presidente Petro dijo en una entrevista a Caracol, que le había solicitado al presidente de Estados Unidos, Trump, intermediar para mm, la solución de este conflicto. Esa también es una arista, no que eso se haga realidad o no se haga realidad, como dijo Petro, esperaremos a ver si hace la llamada o no, pero son muchos elementos. Yo en este momento veo que pues el panorama está un poco incierto, ¿sí? bien. Que Ahora, eh, perdón, para meter más incertidumbre allí, ¿qué incidencia tiene en el plano del contexto preelectoral de Colombia?
O sea, ¿cómo le ha tomado, cómo lo usa a esto la oposición a Petro, por ejemplo? Pues déjeme decirle que excepto el primer día que reclamaron una serie de, la oposición señaló que era terrible que nos hubieran impuesto esta medida arancelaria tan alta, pues la oposición no se ha pronunciado mayormente, excepto el primer día que dijeron cómo nos imponen este arancel. Pero yo creo que también tiene que ver, le reclamaron que tenía olvidada la frontera, etcétera, etcétera, pero no ha sido como un tema que todos los días salgan en medios, ni la oposición ni la no oposición a hablar del tema, no. Entonces, hay preocupación obviamente en los gremios, en los sectores económicos que son los directamente, todos nos perjudicamos, pero los primeros y directamente perjudicados son esos gremios, los exportadores, el sector Mm, empresarial. Perdón, ¿y ahí no hay una incidencia mayor sobre el departamento de Nariño? No le entiendo la pregunta. O sea, los que ven dificultadas sus exportaciones al Ecuador son empresas que vienen de Nariño, que producen en Nariño o vienen No, de no todo el todas, territorio no, colombiano. no, Ah, no, ya. no, 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 no sé, no hay una incidencia que uno diga, claro, hay otro tipo de comercio Claro, lo que desde, dejan los camioneros, el exacto, transporte, lo que dijo, sí, claro. desde Nariño. Y yo veo que el gobierno, y no, y pues por los costos, por ejemplo, en los temas del oleoducto, Ecopetrol ya salió a pronunciarse y dijo lo mismo, esperamos que a nivel diplomático y se resuelva esta situación de la manera más conveniente para ambos países. Sin embargo, Ecopetrol ya está evaluando alternativas porque pues Ecopetrol usa el oleoducto, el SOT, el de ustedes, el oleoducto transecuatoriano, y digamos que de más o menos, eh, digamos, el porcentaje que subieron la tarifa fue de 999%, $30.7. Entonces Ecopetrol ya está viendo la manera o de tomar el petróleo, transportarlo en los llanos orientales, ahí Ujú. ponerlo en un oleoducto y mandarlo hacia el norte El en Caribe. Coveñas y que salga por Coveñas. Coveñas Ujú. es Córdoba, es el departamento de Córdoba. Entonces, para eso necesita un montón de carrotanques que vayan y lleven el Ay, petróleo ay, ay, hasta... ay. Es una logística bárbara. Y eso le representaría más o menos un costo entre 12 y $15 por barril. Ahorita Mm. está pagando casi $31 por barril, ¿sí? La Sí, otra sale. solución es reactivar un oleoducto que hay, pero digamos que no se ha podido reactivar el trasandino porque por una demanda de una comunidad indígena, la Corte le prohibió a Colombia pues reactivar ese oleoducto, pero también están viendo ya por razones de fuerza mayor la posibilidad de acudir ante la Corte para que se pueda utilizar ese otro oleoducto y pues tratar de también sacar por alguno de esas dos vías el petróleo, ¿no? Porque pues sí, sí es una afectación seria. Ujú. Listo, muy bien, muchísimas gracias por haber comparecido y ha ayudado a comprender un poco desde la perspectiva colombiana esos impactos. Sus palabras finales entonces serían básicamente esperar y ver cómo evolucionan esas negociaciones. El tema que usted dijo hace un rato, esos dos aspectos, la denuncia ante la CAN y la emisión de la lista de productos que serían afectados y su aplicación efectiva sería un poco los instrumentos que desde el gobierno colombiano están allí como en primer plano. Eso nada más y con Claro, eso terminamos. claro, están en primer plano y yo creo que Colombia los está administrando justamente para que se vea la voluntad de negociación, porque el decreto no habló de eso a finales de enero, empezó el 1 de febrero y hoy ya estamos a 10, 11 de febrero Ujú. y el decreto no ha salido y no se ha presentado la demanda. Entonces yo creo que
la visión de lo que va a pasar con este tema, yo creo que se puede conocer en esta semana, si se presenta esa demanda y sale ese decreto, ya empezar a ver cómo efectivamente si se aplica el arancel hacia los productos ecuatorianos, cuál va a ser la reacción, porque pues esto es una situación, unas medidas que no favorecen a ninguno de los países y que afecta fuertemente el empleo y en general las exportaciones de ambos países, que exportamos más y que la balanza está a favor de nosotros, sí. Sin embargo, Ecuador también pues tiene su carga de exportación hacia Colombia y pues sería, digamos, muy triste que no hubiera un mecanismo a través del cual podamos llegar a un acuerdo. Sin embargo, creo que esta semana va a ser decisiva. Yo creo que están analizando las solicitudes de Colombia, como dijeron, y Colombia pues también por eso no ha puesto, no ha activado, creería yo, esos dos mecanismos. Ujú. Perfecto. Muchísimas gracias, Yamile. Gracias por Gracias, su Marco. ayuda. Buenas tardes. Hasta otra oportunidad.